está todo dispuesto para la disputa del Gran Premio de la América del Sur, la prueba automovilística más difícil del mundo. Media América será el escenario de la carrera más sensacional del automovilismo mundial, el Gran Premio de la América del Sur. Otra vez en la ruta los titanes del automovilismo. Oscar Gálvez, campeón de campeones, Juan Manuel Fangio y los más destacados haces del volante emprenden la ruta por los caminos fraternales de América. Es un hito, nadie lo va a poder desmentir. Para mí es la carrera del siglo. Si hoy sería una aventura grande hacer ese recorrido, en el año 48, con esos autos, con esas rutas, era realmente una epopeya. Y bueno, fue la máxima en su momento. Todo el mundo hablaba de la Buenos Aires-Caracas. La gente compraba la cesta y antes de mirar el fútbol miraba el resultado de la etapa. Todo el país vivió pendiente de la Buenos Aires-Caracas y la Lima-Buenos Aires. Era realmente algo novelesco, por así decirlo, el correr estas carreras. En realidad, digamos que fue lo máximo de turismo carretera, fue lo máximo que se hizo. Que se pudiera llegar desde Buenos Aires hasta Caracas y compitiendo. A nadie se le cruzaba por la mente semejante distancia. Hace 60 años, bastante. No, te podés imaginar, yo tenía 25 años. Y para nosotros era una aventura, porque dijimos 10.000 kilómetros. Y bueno, vamos a ir. Y bueno, nos prendimos ya en Buenos Aires, Caracas. La Buenos Aires-Caracas, evidentemente que fue toda una gran aventura, muy bien organizada dentro de las posibilidades por el Automóvil Club Argentino. Y eso se podía hacer únicamente con una institución como esta, en esa época. Era imposible de otra manera o que lo haga otra organización. Lo que era esa dirigencia y lo que se hacía en esa época, porque eso nos diferenciaba de todo el resto. La Argentina era un país de una potencia impresionante y en el automovilismo lo máximo. En la sede del Automóvil Club Argentino se realiza una reunión de embajadores americanos con el objeto de cambiar impresiones acerca de la gran justa mecánica a realizarse por las rutas de la flamante carretera panamericana. En compañía del presidente de la entidad, departen amablemente y formulan votos por el éxito de la prueba. Carlos Anesi, que era el presidente del Automóvil Club, hay un libro escrito sobre eso, con las hojas de ruta, todo impreso, una cosa muy bien hecha, además con fines culturales, ¿no? De unir. Atrás de eso venía la idea de hacer un ferrocarril sudamericano. Ir de Nueva York a Buenos Aires para cubrir las tres Américas. En los años 38 ya estaban haciendo los estudios. Tenemos todas las altimetrías, tenemos todas las geografías y tenemos la historia de los sitios, si nos faltara, en ese libro que encontramos, podemos encontrar hoy en la biblioteca del Automóvil Club Argentino. Porque todo el recorrido de todo lo hizo el Automóvil Club. ¿Cómo? Marcando la ruta. Tardaron como 6 meses para ir y venir. Imagínate que parar, pintar, seguir, parar, pintar. Y justamente con ya la hoja de ruta hecha y demás, tuvieron que suspenderla por un conflicto bélico, una pequeña guerra que hubo entre Perú y Ecuador, por cuestiones de límites. Entonces se decidió suspender. Automáticamente se incrementó la Segunda Guerra Mundial, aunque se habían achicado, ya hacían Caracas-Buenos Aires, se decidió suspender todo hasta el 48. Que volvieron a hacer la hoja de ruta e hicieron Buenos Aires-Caracas. Y así quedó
organizado para 1948 el Gran Premio de la América del Sur. Bueno, amigos, estamos reunidos una vez más para hablar de la prueba que ha de realizar el Automóvil Club Argentino. La subdivisión de tramos de Buenos Aires, Bolivia hacia Caracas. Significa esto el recuerdo del deporte de América, en este caso del automovilismo sudamericano, y a los tres grandes próceres que tuvo la historia de América: San Martín, Bolívar o Higgins. De Buenos Aires a Caracas y de Lima al punto de partida, los volantes unirán en su esfuerzo las topografías y climas más variados. Escenas como estas harán vibrar de emoción mientras un centenar y medio de máquinas disputan el triunfo en la carrera más difícil del mundo. Estamos en el preciso momento en que el ferrocarril se dé paso a la gran construcción de autopistas. Todavía no hay las grandes autopistas, la Panamericana está comenzando, el tramo argentino creo que se comienza a construir por esa época, de modo que también la existencia del gobierno peronista es una fuerte apuesta del Estado a una idea que es tradicional de todos los gobiernos que hacen apelaciones de masas. El deporte abre caminos para la tecnología, para la industria. Para presenciar las alternativas del Gran Premio Internacional de Automovilismo, llegan el presidente de la República y su señora esposa, siendo objeto de cariñosas manifestaciones del público. Perón era un deportista, pero no del automovilismo exactamente. Pero le gustaban los medios mecánicos, le gustaba el automóvil, evidentemente lo veía como parte de la simbolización de la industria en un Estado nacional fuerte, ¿no? Estos son viajes que preanuncian la industria de pavimentación, del combustible. Mejoramiento de caminos, construcción de puentes y apertura de nuevas rutas a todos los lugares de la provincia completan este ambicioso y progresista plan. Otra de las grandes manifestaciones del progreso de la Argentina, con la elevada visión de un gobierno que persigue la prosperidad constante del país. El modo en que se expresa este tipo de deportes, que tiene una fuerte expresión en el territorio, siempre se sirve para reflexionar sobre de qué modo el Estado plantea la salud pública, plantea la idea de competencia, la idea de felicidad pública. A medianoche en Núñez se larga la carrera de automóviles más difícil del mundo entero. Para ellos era un desafío. Y eso es lo más importante que tiene esa época del automovilismo. Era todo descubrir, todo hacer. O sea, no había nada hecho, había que hacerlo todo. Coche a la vista 5 kilómetros antes del control. Por eso tiene mucha importancia, por los sacrificios que se han hecho. Y sacrificios inclusive en vidas humanas también, ¿no es cierto? El gran campeón Oscar Gálvez está a punto para otra gran hazaña. Gálvez Era una aventura, porque algunos no tenían plata ni para llegar a Salta, te podés imaginar, en esa época, ¿no? Saliendo de una guerra donde había poco combustible, pocas cubiertas, y que la mayoría, yo creo que nadie hizo el recorrido hasta Caracas para saber por dónde iban a andar. No había la hoja de ruta como ahora. Era correr poco menos que a ciega. Se corrieron con las coupé, algunas 47 que se pudieron traer, Chevrolet más que nada, porque Ford había pocas, Ford 47 en la Buenos Aires Caracas, pero las del 40 estaban, las modelo 40 estaban todas impecables. Bueno, solo hay que tener un poco de imaginación para darse cuenta de lo que significaba irse a Venezuela por los caminos en esa época con esos aparatos que tenían paquetes de 14 hojas de elástico de suspensión. Es una locura. Catafalco eso. No tenían jaula antivuelco. No tenían butaca. Eran unas butaquitas que te daban acá a la cintura. Atada de la espalda 200 litros nafta. No tenía cinto de seguridad. Para mí que eran todos locos los que corrían. Qué cosa. Y bueno.
Bronco saca la primera bolilla que da el número 1 a Fangio. Está lleno de entusiasmo de toda esa gente que parecía que iban a ir a la luna. Luego Marimón saca las otras. Galvez llevará el número 3. Para él era como la vuelta a Julio Verne, diría yo. La vuelta a Sudamérica en no sé cuántas etapas y no sé cuántos días. Y yo pensaba que si alguno venía, lo acompañaba. Y dio la casualidad que Américo salió por correr. En eso viene mi madre y dice, ¿de quién es el coche de carrera? Digo, y de Jiménez. Y me dice, ¿quién lo va a acompañar? Y digo, ¿y yo? ¿Vos estás loco? ¿Qué te pasa? No, nosotros vamos a ir despacio. Y se va con mi hermana al fondo y le dice, yo que soy ignorante, yo va a correr una carrera y va a correr despacio. En esa época, salvo los pilotos más renombrados, los demás era mucho el sacrificio que hacían. Cada piloto se preparaba su auto o tenía el mecánico que lo preparaba. Representaba un pueblo. Uno decía Fangio, Balcarce, Marimón, Cosquín, Oscar Galvez, Buenos Aires. Es decir, se relacionaba el piloto con el pueblo. Además, el automóvil en aquellos momentos era una cosa rara. No había muchos automóviles. Podría haber acá en Buenos Aires, pero en el interior no. Fue como una cosa novedosa. Todo el mundo se volcaba a eso. En Moldes, una ciudad, un pueblito en la época del sur de la provincia de Córdoba, cuentan que los fines de semana, los domingos, el viejo, para divertir un poco a la gente, volcaba un forá que tenía. Y se juntaba la gente en la plaza, como siempre, y bueno, lo hacían volcar. Le decían, a ver, Ricardo, volcalo. Entonces él iba hasta la ruta y venía a fondo, y cuando llegaba a la plaza doblaba todo y lo volcaba así lentamente. En el Guadal, en la época no había asfalto, por supuesto. Así que ya desde esa época le decían el loco Rizzati. Fangio lo recordaba, cuando él en Balcarce preparaba el auto, los muchachos del pueblo habían hecho una tribunita. Mientras uno se daba mate y otro hacía el asado, venía un acordeonista y acompañaba a Fangio y al mecánico trabajando en el auto de carrera. Eso era común en aquel tiempo. Todo el pueblo apoyaban, hacían beneficio y juntábamos plata para el Gran Premio de Caracas. Y hacían cualquier sacrificio, se hacían asado, peña, rifa, pero todo se hacía de honor, todos se identificaban con ese proyecto. Cuando los transmitían en algunas carreras decían, ahí viene el auto de Junín, el auto de La Bulaz, el auto de Córdoba. Eso como un homenaje a toda la gente que realmente anónima ayudó que esa gente o ese pueblo se hiciera conocer. Bueno, en aquella época yo tendría cerca de 10 años y sí sabía a través de mi madre que por mucho tiempo el papá se iba a ausentar de la casa. Siempre decía que Dios me ayudara a poder terminar etapa por etapa hasta llegar a la hermosa Venezuela. Caracas, dijo. En la mente está, por ejemplo, cuando era muy chiquito y cuando Ernesto Petrini se iba a largar el Gran Premio. Me acuerdo que todos los vecinos en la tapa de lona, con lápiz, le deseábamos suerte y demás. Y de ahí se iba a Libertador y se largaba el Gran Premio. Eso fue una locura, fue largarse a lo que saliera. La mayoría la largaba sin plata, sin nada.
Tipos que salieron por ahí como si dijimos, vamos a Salta, nos ponemos 100 pesos cada uno en el bolsillo. Hoy, ¿a dónde llegás? Y los tipos se habían puesto lo mínimo y después, qué sé yo. Altas autoridades de la nación, dando la salida así, la bienvenida a los corredores que de otros puntos del país, como así también del exterior, se han formalizado en su inscripción para participar en el más grande certamen de la América del Sur. Yo tengo la impresión que en gran medida él pudo participar con la ayuda del gobierno argentino, que financió la carrera, la Fundación Eva Duarte de Perón y de Domingo Perón, hicieron un aporte muy importante para llevar esta caravana de autos por Sudamérica. Y me imagino que la amistad personal que él tenía con ambos le permitió, lo subvencionó en alguna medida para poder correr. Y Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, puso toda la nafta que los corredores iban a necesitar a disposición de ellos gratis. Entonces es digno de mencionarlo. Todo el Buenos Aires que no se podía pasar. No se podía pasar. A muchos les molestaba muchísimo. Y bueno, y andaban los milicos a caballo, estaba soto con la gente. Porque si no, no íbamos a largar. 100 y pico de autos. Estaba, qué sé yo, 3 horas o 4 horas. Con intervalos de segundos, corredores latinoamericanos emprenden la marcha hasta Caracas, en una competición que da renovadas energías, habilidad y patriotismo para vencer obstáculos muchas veces insalvables. Sí, recuerdo que fuimos con mis padres y unos compañeros de colegio, estaba en segundo año yo, y fuimos a la largada a las 12 de la noche. En el Automóvil Club, en la Avenida Libertador, ese año por primera vez me tomé una pastilla Altemín para quedarme toda la noche y anotar en un cuaderno todos los pasos hasta el 15. Todos pasos, porque mi padre tenía el número 15. Todo paso por paso. Ya se está disputando el Gran Premio de la América del Sur. La Gran Buenos Aires-Caracas. 14 etapas, 14 jornadas. Se acercan a Oscar unos hinchas que le dicen que se iban a parar antes de Pilar y que habían jugado un asado a mano de Oscar contra los hinchas de Fangio, a que en Pilar iba a cruzar primero Oscar que Fangio. Fangio largaba en ese momento adelante, largaba con el 1. Y Oscar, con su forma tan gesticular de moverse y de decir, les dice, listo, yo llego primero. Dirigiendo el Gran Premio Automovilístico de la América del Sur, Oscar Gálvez, campeón de campeones, Juan Manuel Fangio y los más destacados haces del volante emprenden la ruta por los caminos fraternales de América. Acá deberían haber corrido 7 kilómetros de la largada y ya iban a matarse. Y tanto fue así la desesperación de Oscar que en una vuelta de acá se fue una zanja. Dice que la gente le agarró el auto y se lo puso arriba del camino otra vez. De los hinchas, de la desesperación, decía, ¿cómo se va a quedar Oscar acá a 5 kilómetros de la largada? Y hay una vía acá, que ahora ya no existe más porque hay un bajo nivel, y Oscar, que vuelve otra vez a salir a fondo con esa desesperación de tratar de ganarle a Fangio, empieza a calcular de poder llegar andando cuando el tren ya pasó y tomarlo a Fangio parado. Entonces empieza a regular su velocidad y él cuenta, como destaco, esta verborragia que él tenía. Y lo veo venir al chueco y lo veo parado y empiezo, nene, dice, y él te golpeaba, nene, y tuve que aflojar porque si no me iba a parar. Entonces él calcula la velocidad, pasa el tren y él pasa. Y Fangio, entre que arranca, sale atrás y desencadena en esos pocos kilómetros hasta Pilar una lucha a muerte y consigue ese logro que le agradecieron los hinchas toda la vida de haber conseguido ese asado. Amigos oyentes, consignar que lamentablemente ya se ha producido el primer abandono, la primera deserción de esta competencia y que se produce a escasos 3 kilómetros del punto de partida, que fue frente a la sede social y central
del Automóvil Club Argentino en la avenida Alvear 2750 de la capital federal. Esteban Sokol, en una mala maniobra, se ha llevado una columna de alumbrado por delante y su coche en malas condiciones no puede proseguir en carrera. Estaba todo cerrado, contaba mi padre, estaba todo negro por el público, y de repente el público se abría y en vez del camino había una plaza, no sé, o había un árbol. En el caso concreto de papá, él fue uno de los últimos, eran 141 autos anotados, él era el 138, y él me dice que ni bien salieron ahí por la zona de Palermo, por ahí ya tuvieron un inconveniente muy serio, la gente se le cruzaba porque ya habían habilitado el tránsito, tuvo que tirarse hacia la banquina y dieron con el tren delantero ahí, rompieron freno. Bueno, para reparar todo eso estuvieron como 5 horas, reparar entre comillas, porque quedó el auto medio torcido y así todo pudo clasificar en esa etapa. Pasan por Tucumán. Lo pintoresco del paisaje da una idea de la variedad de ambientes por los cuales atraviesan los volantes y lo accidentado de la ruta. De Buenos Aires hasta el final de etapas tenía gente. A la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, gente al borde de la ruta, siempre. Está por finalizar la primera etapa del Gran Premio de América del Sur. Los punteros estarían arribando, o para mejor decir, arribarán de un momento a otro al término de la misma, que es la capital de Salta. El aguilucho Oscar Alfredo Gálvez se indica estar presente como más probable vencedor. En su persecución denodado a Domingo Marimón, el popular Toscanito. Por su parte, el barcaseño Fangio, completamente retrasado por inconvenientes de carácter mecánico. Te podés imaginar que se largaba de noche y al otro día llegábamos a Salta. Los autos no caminaban a la velocidad que caminan ahora, te podés imaginar que los autos más veloces caminarían 150 kilómetros. Algunos tuvieron 24 horas de andar arriba del auto de carrera sin parar. Pero la de Gálvez, mierda. Para la primera etapa, marcar 125, eran 1.600 kilómetros. Y marcó 125 kilómetros de velocidad. Es una fantasía. Yo a veces invito a modernamente decir, vamos a subir en un auto en Buenos Aires, vamos a ir hasta Tucumán, a ver qué promedio podemos hacer. Por supuesto que no podés parar, no podés nada, tenés que hacer, todo siempre marchando. Y en esto eran los secretos que tenían los Gálvez y el Chueco y todo esto. Hasta sus necesidades se hacían arriba. Gálvez entra primero a la ciudad. Salta, al término de la primera etapa, con Oscar Gálvez en la punta. Marimón es otro de los animadores, pero esto es solo el comienzo. Los muchachos están dispuestos a batir todos los récords hasta Caracas. América del Sur asiste emocionada al duelo de los titanes que abren nuevas rutas a su progreso. Cuando llegó a Salta, la gente le decía, Perazo, vos no podés correr con este auto, dice, es una cosa de loco. Fangio lo había visto y le decía al acompañante de mi papá, Perazo está mal de la cabeza, dice, no puede andar con ese auto, dice. Es una barbaridad. Dice, parece un perro ancado, le decía Fangio, esas son las palabras. Le decía, el auto de Perazo parece un perro ancado. Quería decir que un perro torcido, así que le dolía y que iba medio torcido, ¿no? Cuando llegamos, fuimos al regimiento. Nos daban de comer, pero nos atendieron bien. Lógicamente tenían muy poco tiempo para compartir, pero siempre estaban en los barrios comiendo juntos. Y estaba la noche de gala. La noche de gala que era la noche de fiesta para ellos. Había una orquesta. Y le dije a Américo, sabe tocar el bandoneón. Y bueno, me dieron un bandoneón y toqué en la orquesta. Por lo general estaban todos juntos. Y el turismo carretera era una familia. Sé que con los corredores argentinos era uno más, tanto lo llamaban el gaucho del camino.
Con el más, entre todos, el que más tipo que había relacionado conmigo, porque él me había bautizado a mí como, me decía payaso, Oscar. Pues yo me lo pasé jodiendo y ellos eran más grandes y se buscaban estar donde estaba yo. Sí, bueno, eso era... Generalmente sacabas de una carrera, después de una carrera de auto, sacabas a mí. A partir de esta primera etapa, ya la segunda etapa lo tienen en la general a Oscar y Juan en primero y segundo lugar. Fangio en la primera etapa tuvo un problema a la altura de la Carlota, se le rompe el diferencial. Llega en el puesto 79 a Salta y el reglamento decía que había que largar de acuerdo al resultado de la clasificación. No por el ranking que había. Entonces, ¿qué pasa? Largaba 79 y tenía que pasar auto. En una etapa, no me acuerdo si fue la tercera, pasó 60 coches en el camino. Realmente una locura. En esa etapa entró cuarto, entró Juan y yo entré séptimo. Le habíamos largado de atrás. ¿Te das cuenta? Pasamos auto, que Dios me libre, ahí en la quebrada, todo eso. Los caminos eran muy angostos, muy sinuosos, de escasos espacios para pasar. Y entonces también en eso se perdía Fangio mucho tiempo. Y eso le fue ocurriendo a Fangio así, hasta llegar a Lima. Hicimos la Villazón Potosí. Ahí sí que era bravo. Ah, mierda, qué camino. Eran caminos de mucha altura y mucho precipicio. Creo que fue en Camargo, la localidad donde fue ese accidente. En lugar que miramos nosotros, que se escape acá, chao. Estaba allá abajo como no se veía el río, y un río bastante grande, y no se veía. Se fueron como 500, 600 metros, pero a pique, porque había una curva y un coche dejó polvadera y se fue. Iban quinto, ya cuando se cayeron, iban quinto. Ya, así que me imagino que irían un poco medio rápido. En todo ripio, imagínate, vendrían medio fuerte, frenando arriba al ripio actualmente, con los vehículos modernos que tenemos, no frena, imagínate con esto, lo que era esto. Y ahí en la curva, bueno, pasaron de largo. Creo que el sentido, o lo que la gente más rescata en Chacabuco es que no importa si llegaron o no, lo que importante es que lo intentaron. Lamentablemente yo no conocí a mi abuelo, es una de las cosas que más me da lástima por un lado, pero sé que a la larga, con lo poco que sé de su historia y de esta carrera, es como que de alguna manera me enseñó a, por un lado, a ser valiente y por otro lado, a luchar por lo que uno quiere, ¿no? De alguna manera, aunque no lo conocí, yo siento que eso lo conservo. Cumplidas 4 etapas hasta el momento del cierre de esta edición, Oscar Gálvez, el magnífico campeón argentino, se clasifica ganador de 3 de ellas y primero absoluto en la clasificación general. La simpatía de la afición de nuestro país lo acompaña a lo largo de las rutas continentales. Potosí a La Paz, ya estaban a 4.000 metros de altura. Muchos se tendrían que imaginar qué es lo que le sucede a un motor, qué es lo que nos sucede a los humanos, ¿no? Cuando nos falta oxígeno. Empiezan a aparecer todos estos problemas y muchos accidentes y muchas roturas. El tren de carrera se torna violentísimo.
Los punteros van cuidando su posición de privilegio, mientras que en este caso los retrasados por inconvenientes mecánicos u otras causas tratan de recuperar tiempo perdido. Esta gente eran mecánicos y de los buenos. O sea, las carreras exigían aparte tener ese tipo de conocimientos. Claro, como diríamos en el fútbol, los pilotos, los copilotos tenían que patear el córner y después ir a cabecearlo. O sea, tenían que hacer de todo. Y si no entendían de mecánica, literalmente no podían correr. En los Chevrolet trabajaban en forma conjunta Fangio, Marimón, Duale, los acompañantes y Marsilla. Por lo que yo entendí de esa carrera, Marimón estaba por abandonar. Y Fangio no sé si se le cruzó. Era cosa de no dormir ni nada, te das cuenta. Así que se trabajaba día y noche. Todos trabajos que por ahí, si uno se los impone o quieres hacerlo, podés estar un día trabajando y no sé si lo lográs. Y ellos lo hacían en horas, a veces en menos de una hora. Todos enchastrados, engrasados. Entonces trataban de higienizarse y descansar el máximo tiempo posible porque en la próxima etapa iba a ser igual o peor. Domingo Marimón cuidando su privilegiada posición y el valcarceño Fangio en busca de los punteros. Una nueva nota y muy emotiva vuelve a poner el gran corredor de Balcarce. El popular sueco en denodada lucha va en busca de los punteros tratando de descontar ventajas, tiempo precioso que ha perdido durante el desarrollo de la primera etapa. Muchos de ellos ya habían quedado en el camino sin auxilio, sin nada, porque nadie los podía ayudar. El dinero se les había terminado. Entonces ya los corredores habían decidido que el Gran Premio se terminara en Quito. Era imposible ir a Caracas así. En Lima tuvimos 3 días, pero habían 10 con plata como para seguir. Hubo tipos que han vendido el auto y se han vuelto, porque no tenían plata para arreglarlo. Le daban por ahí 1000 pesos y con eso se pagaban el pasaje de vuelta y se volvían. Perón había mandado un avión en el 48, mandó un avión con una valija con plata, con moneda argentina que en ese momento valía, y empezó a dar. Ya sabían quiénes podían y quiénes no, ¿no? Cuando ellos estaban desayunando, les dieron la noticia. El telegrama que mandó Perón, si mal no recuerdo, decía: páguese a todos los pilotos intervenientes en este Gran Premio todos los gastos, sin tener en cuenta la nacionalidad de cada uno. Firmado Juan Domingo Perón. Pero hasta ahí nosotros, hasta Perú, que faltó la plata. Nadie llevaba inscripción de Perón, ni de Argentina, ni cosas raras. Y de ahí sí, pues, todo bien pintadito. Bueno, viva Perón, viva esto, viva acá, Perón cumple, Perón... El asunto había que seguir. Entonces, la inscripción, creo que casi todo. Un solo corredor me parece que no lo puso. Y Marsilla no le puso nada. Lo bancaban la gente de Junín. Marsilla, Juan Galvez, Bojanich, Marimón se aprestan a largar en el Y después nos largaron de noche porque nos iban a dejar un día más para ver para ordenar, para seguir. Pero hubo un golpe de Estado. Entonces por eso nos largaron de noche. Eso fue otra complicación extra, que tuvieron que largar de noche algunas etapas por el problema del golpe de Estado que había en Perú, ¿no? Y bueno, eran los problemas que había en aquella época en América del Sur, que son casi los mismos que tenemos ahora, ¿no? No ha cambiado mucho. Tensión en Perú. Fuertes presiones de algunos sectores económicos de
Atentado en Colombia. En un confuso incidente ha sido asesinado Jorge Eliezer Gaitán, candidato del Partido Liberal a la presidencia. El pueblo de Bogotá ha salido a las calles exigiendo la renuncia del presidente conservador Mario Ospina Pérez. Hoy Latinoamérica ha sufrido un nuevo golpe a la democracia. Con el apoyo del sector agroproductor, el militar Manuel Odría toma el control del gobierno peruano. En medio de la carrera de automóviles se produce el golpe del general Odría. Odría que tomó el poder y ejerce una dictadura bastante fuerte, ¿no? Contra el APRA, que estaba proscripto, Alianza Popular Revolucionaria Americana, que la había creado Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre decía que las grandes ideologías revolucionarias del mundo, el marxismo por ejemplo, debía ser adecuado a la realidad latinoamericana. Y yo creo que es una época muy interesante donde los pueblos están buscando un camino. Se cruzan a veces las oligarquías que generalmente se han preocupado en algunos países, no en todos, pero en algunos países se han ocupado de controlar a la fuerza militar. Y con el nerviosismo de la revolución, y habíamos trabajado todo el día, nadie durmió nada, no podíamos dormir para nada. Y estaban todos muy alterados, los militares estaban en las calles, se sentían tiros. Sí, que prácticamente no es que largaron la carrera, sino que huyeron de ahí. Algunos ni se había acostado y otros habrán dormido pocas horas. Y salimos al Tuntún. No se largó en posición como debía. Y había muchos que estaban en casa de familia o en otros lugares que no los encontraron y se quedaron ahí. Rodrigo Dali fue uno de esos. Siempre me acuerdo de eso, estaba más enojado el inglés que era miércoles. Entonces, por ahí hablan de Fangio, que tenía que largar en el lugar 29 y bueno, y largó entre los primeros. Sí, pero era todo muy desordenado, no era Fangio, era toda una situación muy compleja. Largo, muy bien en punta, y me voy, me alejo, me fui yendo. Pero por ahí, antes de acá vino Fangio. Ya se deben haber cumplido los 50-60 kilómetros de recorrido inicial de la etapa de hoy. Lima Tumbes ofrece a los competidores de este gran premio un esfuerzo excepcional. Aquí me traen más planillas complementarias, de acuerdo a las cuales la densa niebla, que forma una capa intensa, difícil de vencer, creará a los corredores gran dificultad en la visibilidad. Deben estarse cumpliendo, les repito, aproximadamente de 50 a 60 kilómetros para los punteros. La competencia es seria. Fangio, que viene haciendo una gran carrera, trata conjuntamente con Oscar Gálvez, el popular aguilucho, de mantener la emoción principal de la jornada. Gálvez, apenas Fangio lo pasa, se le pega atrás y van muy juntos, mal dormidos. Tanto es así que venía aturdido, que él pasa a Trujillo y no se reabastece de 415, 420 kilómetros de Lima hacia el norte. Sigue pretendiendo llegar a algún lugar donde le puedan dar combustible y tiene en Huanchasco, a pocos kilómetros de ahí, el accidente, este grave accidente, el primero de su historia. Y cuando volcás y nadie habla, te entristeces porque decís, aquí pasó algo. Que el Chueco creía que estaba vivo todavía, que nunca pensó que se había muerto. Él le notó algo hundido en la nuca, decía, hay un golpe en el pecho, le pareció. Pero no imaginó lo más grave. En una hondonada de las montañas del Perú, Fangio se enfrenta con la adversidad. Urrutia, su acompañante, pierde allí la vida.
Cuando se imaginaban los que escuchábamos por radio, de que era una montaña, se desbarrancaron, como se desbarrancaron en el 40 los hermanos Gálvez, 200 metros. No, esto no le ocurrió a Fangio. Fangio volcó en un terraplén que no tendrá más de 1,70 m. Fangio ha ido ahí a poner en la cruz que hay y que recuerda la muerte de su acompañante, poner sus flores. Calculá que esto era neblina y de noche. ¿Y qué ocurre? Había una curva a la izquierda y las casas seguían. Y acá era un gran baldío impresionante con un 2 metros de desnivel. Y Fangio, cuando se quiso acordar, era demasiado tarde. Pegó el golpe de volante, le mordió la rueda trasera a la banquina y se fue y empezó a tumbar y lo despidió a Urrutia y tuvo el golpe en la cabeza, que al final fue lo que lo mató, ¿no? Y Oscar vuelca sobre el mismo lado también, porque es una maniobra muy parecida porque venían pegados casi. Oscar Gálvez se metió en un cañaveral viniendo detrás, pero no tuvo nada que ver. Es más, trató de auxiliarlo a Fangio, en ese momento no se dieron cuenta que había muerto Danilo Urrutia. Pasan algunos corredores, pasa Juancito Gálvez, pasan 2 corredores más, pero el que realmente lo para en el camino es Eusebio Marcilla, que lo lleva. ¿Qué importa la etapa? No podría recibir un premio sabiendo que he dejado un compañero en el camino. Vamos. Vamos. Bueno, pierde minutos, pero bueno, lo lleva a Fangio al hospital, en Trujillo fue, y hasta que Fangio le decía que se fuera, que se volviera rápido a la carrera para no perderla, y no se va hasta que no lo ve que está más o menos bien. Él se volvió porque el pueblo estaba para atrás, no para adelante, más cerca. Así que se volvió atrás a llevarlo a Fangio y internaron ahí. El otro ya sabía que estaba muerto, así que cargó los 2 y se los llevó allá. El caballero del camino, qué personaje, Eusebio. Fangio, mucho se ha hablado acerca de su estado físico. Para llevar la tranquilidad a todos los aficionados al deporte automotor, ¿nos puede decir cómo se encuentra? Sí, perfectamente. Solo espero una oportunidad para afianzarme con bravos rivales y gane o pierda, dedicaré ese esfuerzo al gran camarada Urrutia, hermano en la buena y en la mala. En nombre de todos, Fangio, muchísimas gracias. ¿Te imaginas? Se trataba de Fangio. Y se trataba también porque ya eran que habían chocado, no que lo que había pasado en realidad. Había que en una curva chocaron Fangio y se mató Urrutia. Los teléfonos no paraban. Se noveló mucho mal. Y bueno, las noticias buenas no pasa nada, pero las malas producen interés, ¿no? La gente es mala, no le gustan las cosas buenas. Ahí cruzamos fuera de carrera hasta embarcar los autos en un planchón de esos grandotes, los cruzaron. Ya había una foto en el gráfico, estaban todos los autos arriba del planchón ese. Y del otro lado, largamos otra vez. Ahí en Ecuador creo que fue. Abrieron una picada en una selva para que hiciéramos la carrera nosotros más fácil, un tramo que no me acuerdo qué era, ni te cuento, ¿no? Yo me había conseguido una gorrita de un tipo que me la regaló, era una gorrita marinera esa, ¿viste? De los tipo pirata, de esa. Me la había puesto el pañuelo hasta acá. Cuando me saqué la gorrita, acá donde se refregaba, estaba en carne viva. Porque agarramos esos pozos que habían sacado plantas y estaban polvo de arena ahí. Cuando caía el auto, lo tapaba el auto. Esos tramos, varios tramos de eso había. Mucho improvisado era.
mucho improvisado. Aquí en este caso son peripecias donde está la selva, donde están estas rutas polvorientas, está la parrilla de esos automóviles que parecen quillas de viejos veleros del siglo XIX. O sea que todo eso es muy atractivo. Para mí es atractivo recordarlo como lo escuché en la radio de fines de los 40, cuando yo era chico. En el Automóvil Club Argentino todo es febril actividad. Desde allí se sigue metro a metro y minuto a minuto el Gran Premio Internacional de Automovilismo. El señor Borgonovo, director de la prueba, tiene el control de las planillas. Toda esa organización extraordinaria permite a Latinoamérica seguir la prueba automovilística a través de la brillante... Se escuchaba la radio todo el día. Pasabas caminando por una vereda y de la casa salía la transmisión de la carrera, ¿no? Puedo recordar la radio en el fondo de mi casa, de algún modo imperfecta, por eso decía el sonido oxidado. Que cada tanto le teníamos que golpear porque perdíamos la onda, porque no eran radio de ese tipo capillita. Teníamos la antena atada a la soga de donde mi vieja colgaba la ropa para que agarre mejor. Yo en mi caso escuchaba que quería que ganara Gálvez a toda costa porque era mi ídolo en ese momento, ¿no? Media América será el escenario de la carrera más sensacional del automovilismo mundial, el Gran Premio de la América del Sur. Emelco, presente en la magna competición del motor, envía a su cameraman con el grupo de periodistas y fotógrafos que sigue el desarrollo de la carrera por toda la ruta. En ese momento la avioneta que seguía un coche, la profunda gratuidad que parece tener todo esto, porque una avioneta es un riesgo también, va a seguir un coche que es un riesgo. Porque las carreras de turismo carretera en realidad se corrían por radio. Si no hubiera radio, sería muy triste para un espectador ver un auto que pasa, al rato pasa otro y no se sabe. O sea que el relator radial es el que inventa la carrera. No es que le inventa, sino le da la emoción, que los tiempos, que el cronómetro se acerca y no se acerca, ¿no es cierto? Bueno, era todo un show que montaba Sojí, que era un experto. Mientras el popular Sojí relata por las ondas de Belgrano y Mitra el gran momento. Y ahí es donde se vio la gran calidad, la dialéctica entretenida, incansable de Sojí. Porque Sojí, para decir que había pasado Fangio por Trujillo, empezaba a hablar de Pizarro, empezaba a hablar de los descendientes inca, hasta el fundador de Trujillo, y decía, a propósito, pasó Fangio. Escuchar a los periodistas de antes era una cosa impresionante, la poesía que le ponían a los relatos. También lo recuerdo cuando era chico, poner la radio y escuchar a Sojí era un mundo de tranquilidad, pero eso significaba la familia, el domingo, el abuelo, Perón, el Estado Nacional. Atento al avión, ahí viene el aguilucho, Oscar Alfredo Gálvez, ahí viene el aguilucho, pasó Perón, cumple, viste, dignifica, mercante, realiza. Vivencias no son cosas que las invento, las tengo tan mentalizadas. Yo creo que es una de las epopeyas de la radiotelefonía. Me acuerdo de eso y me hace acordar mis años de locura y las cosas que se hacían en la radio era terrible. Lo de la Buenos Aires-Caracas no se le ha dado el valor técnico, profesional y periodístico que se merece. Disfrutando el Gran Premio de la América del Sur, la Gran Buenos Aires-Caracas. Llegamos a Colombia, ¿qué íbamos a volver? Era más difícil volver que llegar. Bueno, había etapas que ellos tenían al día siguiente, día de descanso. Y si no, etapas que largaban al día siguiente. Cuando llegaban, creo que tenían 3 o 4 horas, o 6 horas, algo de eso así, para reparar el auto, cargar el auto, reparar el auto y entregar el parque cerrado.
A veces o llegaban tarde para la comida o la comida escaseaba en algunos lugares. El problema más grande era el descanso. Al primero sí, porque parecía que tenías que comer el mundo entero en la primera etapa. Pero después la carrera se fue haciendo los punteros, siempre los mismos, y el resto buscaba de llegar. Todos decían así, yo quiero llegar, no veían pobre la hora de llegar. Para mí no, para mí todo una carrera nueva. Para mí bajaba la bandera y le daba como un león todo el día. Cuando llegamos nos dieron 8 horas para reparar y perdí agua del caño de escape izquierdo. Digo, voy a cerrar la tapa para ver si es la Junta. Y no era la Junta. Tenía 2 rajaduras en el bloque. Y agarré y tiré la llave. Y el coche de Oscar estaba enfrente. Me dice, ¿qué te pasa, Petizo? Y no podemos seguir. ¿Cómo no podemos seguir? Las carreras no se abandonan nunca, me dijo. Aunque sean 3 ruedas, tenés que andar. Y nos tiramos a llegar de cualquier forma. Tiene mucho más mérito ellos que los que llegaban antes, muchas veces. Llegar de cualquier manera, aunque sea empujando el auto, llegan. No, el asunto era llegar y dar la vuelta. Por eso lo dijo Fangio una vez. No es cuestión de llegar primero, sino saber llegar. Y en una parte de Venezuela entramos a subir. Y en eso había nubes, no se veía casi nada. Y llegamos a una altura que las nubes estaban abajo. Y le digo a Américo, no los habemos matado y estamos en el paraíso. La punta continúa reñida. Los hermanos Gálvez encabezan la carrera seguidos de cerca por Marimón. Y cuando se iba a alargar la última etapa, Oscar lo agarra a Juan y le dijo, mira Juancito, nosotros tenemos ganado la carrera. Vos en una etapa no me vas a sacar la cantidad de horas que yo te saqué a vos. Entonces yo voy a ganar la carrera y vos sos el segundo. Entonces, no ganés la etapa. Comprometete a que vas a andar a una velocidad razonable, prudente, para no gastar el auto y poder llegar los dos. Hasta ahí la carrera era Oscar, Juan y Marimón. Hasta ahí. Era una carrera que no la podía perder, Oscar llevaba horas de ventaja. El aguilucho sigue punteando en la clasificación general. Marimón es otro de los animadores. Marimón me contaba que le llamó la atención como lo había pasado Juan Gálvez y que iba como loco. Y efectivamente los 2 lomos de burro sucesivos lo tiraron a una zanja. Bueno, paró él, Oscar Gálvez y trataron de sacarlo y estaba muy encajado en la zanja. Y fue cuando llegó Víctor García y Marimón los paró a todos. Dice, muchachos, de acá no pasa nadie hasta que no lo saquemos a Juan. Como no lo podían sacar, Víctor García le pidió, Marimón, gordo, déjame pasar, que los muchachos de Mendoza, tengo que dar una etapa, bueno, dale, pasa, anda. Pero lo que ignoraba Marimón era que había un premio de $25.000 al primero que llegaba a Caracas. Detalle que conocía también el mendocino Víctor García. Mientras tanto, el público vive las emociones que depara esta magna competencia. Oscar, Aquí viene el él por sacar a Juan, reventó prácticamente el motor. No lo puede sacar de ninguna manera, le quedó el sentido del cigüeñal y el Ford, según donde esté roto el cigüeñal, puede andar en 4 cilindros, pero con muy poca fuerza. Entonces andaba y cuando llegaba a la altura, tenía que hacer fuerza, no podía. Él tenía tracción, tenía motor en marcha, marchaba,
pero no tenía tracción, porque la última bancada del Ford es larga, ancha así, y se le había cortado el cigüeñal en el medio. Estando en punto muerto, lo ponía en marcha y marchaba el motor. Te digo, pues lo vi. Pero cuando batí el cambio, zafaba la rotura y no lo movía el auto. Entonces, no pudimos hacer nada. Entonces se enteró de eso por la radio, se enteró un colombiano que tenía un muy último modelo y salió a la ruta a buscarlo. Lo salió a buscar, lo agarró y lo remolcó hasta llegar a Caracas. Oscar Gálvez hizo todo, se hizo remolcar, incluso trató de llegar con el envión porque había una bajada en la zona de llegada. Claro, mientras estaba el camino así, no había problema, lo empujaba, lo largaba. Y cuando fuimos llegando a Caracas, primero había así, después, como Córdoba, estaba la ciudad abajo. El buque empezó a hervir. Gran Premio Internacional, la prueba más difícil del mundo entero. El ganador absoluto de Oscar Gálvez está en el corazón del pueblo y recibe las exteriorizaciones de entusiasmo en forma que registra nuestra cámara para registrar la enorme cantidad de deportistas que bordean todos los caminos de la patria para saludar a los héroes de la ruta. Escuchemos el relato directo del apoteósico final del Gran Premio. Sensacional primicia del noticiario panamericano recibida por avión. En medio de un indescriptible entusiasmo popular, llega a su término en Caracas el primer tramo del Gran Premio Automovilístico de la América del Sur. El primero en llegar a la meta, el coche de Víctor García, número 17, vencedor de la última etapa, la de los más dramáticos e imprevistos desenlaces. Marimón, con el número 12, se acerca al punto de llegada. El bravo corredor de Cosquín, favorecido por la suerte en el último tramo, saca partido de la situación y gana la carrera según el veredicto de los jueces. Lógicamente había que esperar más de 2 horas y media hasta que llegara Oscar Gálvez, que era la ventaja que le llevaba prácticamente a Marimón. Y bueno, hubo todo ese problema de la descalificación y ahí se entera Marimón comiendo en la casa del concesionario General Motors de Caracas de que había sido el ganador. Recordemos que Oscar le llevaba 2 horas y media a papá y 5 horas a Marimón. O sea, había mucho tiempo para organizar cómo llegar a esa etapa. Si podía o no ser empujado, si podía o no llegar, cruzar la meta andando. Este hecho de que terminan el Gran Premio con el auto sin funcionar, que Oscar permite que se lo lleve la gente, que Oscar no puede impedir que la gente se lo lleve y que Oscar desaparece. El comisario deportivo que le dice al acompañante, mire, los tengo que desclasificar porque cruzaron la meta con el auto sin funcionar. Y el acompañante corre, pone el auto en marcha porque con el cigüeñal roto y todo, el auto andaba. Da la vuelta y vuelve a cruzar otra vez, suponiendo que al cruzar la meta con el auto andando, estaba subsanado el problema de no cruzar la meta andando. Y el comisario deportivo le dice, no, pero no está Oscar. Faltaban todavía 15 minutos para que Oscar perdiera la carrera en mano de Marimón, o sea, todavía había tiempo. Oscar no apareció nunca lo encontraron. La gente se lo llevó y no apareció nunca. Y entre tanto, sigue la apasionada controversia popular. ¿Ganó Marimón o Gálvez, el sensacional aguilucho que pulverizó todos los récords? Digamos, Oscar, por varios motivos, no había cumplido con lo prescripto. Fue denunciado inclusive por un avión nuestro que decía que estaba siendo remolcado. O sea, el avión lo deschavó diciendo que había sido remolcado cuando estaba prohibido, ¿no? Y Oscar protestó muchísimo, no actuó bien porque él sabía que lo habían empujado, sabía que no tenía que... Además él muy fundió también y después le reclamó la compostura. Me acuerdo de la discusión Oscar y Marimón en el Automóvil Club de Venezuela. Estaba yo presente. Y Oscar me decía, payaso, ¿viste que es mía la carrera? Sí, le digo, te la mereces vos, pero digo, él primero vos no llegaste, no está en condición el auto. Te llegaron empujando, ¿qué querés que le haga? En una charla que tuvimos de sobrino a tío y en el que yo le pedí que él fuera sincero conmigo y me contara
lo que yo leía en los diarios y veía su cara de desesperación y de bronca reclamándole a Borgonomo y diciéndole a Marimón que no había ganado, y realmente qué había pasado y cuál era su sensación, qué es lo que le había quedado y cuál era la enseñanza que le había dejado. Y él me dijo que no había considerado jamás un error haber ayudado a papá. Y palabras textuales él me decía, mi bronca no era haber parado y haberlo ayudado a Juancito, no fue el tironearlo y romper el cigüeñal. Y él decía esto, decía, Ricardo, yo no conocí el reglamento. Se prestó a 1000 discusiones después. Por suerte después todo terminó bien, pero hubo momentos que pareció que iba a haber una guerra en el país. Entre los hinchas de Marimón y los Galvez, una discusión tremenda. Él recurrió al general Oscar. Sí, pidió, les quiso explicar, el tipo se lavó las manos, le dijo, no, si la carrera la ganó Marimón, la ganó Marimón. Y a mí me daba mucha bronca porque prácticamente él había llegado, estaba por llegar, estaba muy cerca, ¿no? Yo no recuerdo, yo sé que empujaron el auto, no sé si algunos kilómetros, y bueno, y lo que supimos fue después que él hizo un reclamo diciendo que bueno, que él había llegado primero igual. Y se dirigió a Perón, lo cual en mi familia, que eran casi todos sarmientinos y radicales, salvo mi viejo, decían que tenía que haber Perón, que había perdido, que eso era ilegal, qué sé yo, ¿no es cierto? Porque se trasladaba, era una sociedad muy dividida, se trasladaba toda la cuestión, ¿no es cierto? La cuestión Gatica-Prada, por ejemplo, era una cuestión peronismo-antiperonismo, era una cuestión de enfrentamiento entre dos sectores, ¿no? Pero está bien pensar que una carrera suscita emociones en relación a cómo se divide una comunidad nacional. Dicho en última instancia, es un hecho ideológico, una carrera que solo parecería algo que enciende la pasión de los tuercas, ¿no? Yo lo entiendo, Oscar Galvez, fue la desesperación de venir ganando una carrera tan extensa, tan dura, con mucha ventaja, y por ayudar al hermano se queda en el último tramo. Los de Caracas, los Galvez la perdieron, una audacia, y Marimón la ganó, pero la Marimón la merecía también, sí. Marimón con Fangio eran socios para esa carrera. Habían hecho ese acuerdo. Nada contiene el entusiasmo de los aficionados ante el vencedor de las llanuras y las montañas. Y bueno, cuando terminó la carrera, le llevó la mitad del cheque, que en realidad se repartió en 3 partes, con Duhalde, el acompañante, y le llevó a Fangio la parte del pozo, que Fangio se sorprendió, le dijo, yo abandoné. Y Fangio no se lo quería aceptar, dice, yo me accidenté, abandoné. Dice, vos no me hubieses dado esta plata si hubiese sido vos el ganador. Y le habrá dicho que sí, el Chueco. Dice, bueno. Entonces le dejó un montón de plata, porque ya digo, las carreras aquí en Argentina se pagaban más que las carreras de fórmula, de autos especiales, como se llamaba, incluso algunas de Fórmula 1 en Europa. Cosa de una época que evidentemente ya pasó, ¿no? Donde varía la palabra, como el premio de la Buenos Aires-Caracas, donde habían quedado en hacer un fondo común con Fangio, y todas esas cosas que hacen, a medida que pasa el tiempo, una cosa media de película. De Eusebio Marcilla llega a Caracas después de un impresionante tren de carrera y de extraordinaria regularidad en el esfuerzo. ¿Y quién le llega atrás de Marimón? Eusebio Marcilla. ¿Y a cuánto tiempo? A 12 minutos. ¿Qué quiere decir esto traducido? Que si él no hubiese auxiliado a Fangio, el ganador hubiese cambiado la historia y el ganador hubiese sido Eusebio Marcilla. Además, en el caso de Eusebio, aparecen todos estos valores juntos, ¿no? Lo que significó Eusebio en su gesto en esta carrera, en haberse detenido para auxiliarlo a Fangio, bueno, y a Urrutia, haberse desviado, haber perdido tiempo, pero sobre todo haberse entregado por su amigo, por su compañero de ruta. Es el mismo que auxilió en aquel accidente de 200 metros de la caída de los hermanos Galvez. Porque era lo de él eso.
él lo hacía de corazones. Él un poco más si hubiera tenido que abandonar la carrera, la abandona. Así no te olvides que es el segundo. Y era mucha plata, porque el premio de la carrera eran 100.000 pesos. Hoy que habla 100.000 pesos, no sé si compra chicle. Bueno, pero una coupé nueva valía 11. Era un premio. Yo no sé cuánto habrá perdido Marsilla en hacer ese gesto que le valió ser denominado el Caballero del Camino. Pero sí sé que la ida a Caracas la perdió por 13 minutos. Se supone que tardó más en hacer esa ayuda solidaria. Quiere decir que es uno de los ganadores morales de la Buenos Aires-Caracas fue Eusebio Marsilla. Qué hombre es, ni te cuento. Qué personaje. Daba gusto hablar con el tipo. Que se me disculpe si soy atrevido. No estoy hablando de un héroe de una batalla épica, ni de los que clásicamente nos enseñan en la escuela, pero hay cierta heroicidad en lo que ellos hacían. Sacando de lado todo lo que pueda, todas las connotaciones que pueda tener en cuanto al nivel de riesgo y todo eso, creo que es una patriada muy grande, muy importante, que había que ser muy corajudo para hacerla. Imaginarse que en esa época pasaban 50, 60, 80, 100 autos por esos pueblitos que no pasaba nada en todo el año, realmente es conmocionante, ¿no? Todo el mundo se trasladaba a la ruta para ver esos autos pasar y nunca más los veía. Todo un pueblo esperando eso. O sea, yo creo que el turismo de carretera unió a todo un pueblo, ¿no? Como el argentino. Y creo que ese sentimiento no es solo de los que participaron, de los que tienen un vínculo filial o directo, sino de la sociedad, que esto es lo que yo decía, del que cuando era chiquito lo llevó el padre, la vio pasar, la escuchó por radio, estaba en el campo, en la radio está a batería, en los tractores, bueno, todas estas cientos y cientos de historias que durante los años uno ha escuchado. Toda esa gran comunidad, enorme comunidad, está en vínculo. Esa es otra linda analogía. No por casualidad también se le ocurre ir. Hay un mundo posible a extraer de ahí. La vida popular de esa época imaginaba un tipo de elaboración basada en la justicia, en una sociedad más vivible, en una consideración sobre la relación entre el hombre, la técnica y la naturaleza más manuable. Es buscar el hombre nuevo, es decir, el hombre que se libere, no solo que la cuestión, en eso el Chelo decía claramente, la cuestión no es solo darle de comer a la gente, no es solo sobre el problema alimenticio, es que la gente se sienta persona, se sienta protagonista. Entonces es probable que esta carrera, en fin, muchos años después, tomada hoy, signifique eso en la imaginación pública, ¿no? Pero de todas maneras forma parte de un lindísimo mito, porque es un mito que evoca palabras que tienen su revalorización evidente: Caracas, automóviles, las rutas. Es un proceso de avance popular que a veces, bueno, la historia son júbilos y son sollozos. Los pueblos
Yo creo que son los protagonistas de la historia y creo que la única historia que se puede explicar algún día se explicará bien en los colegios es que el pueblo es el protagonista de la historia, el pueblo con Moreno, el pueblo con Dorrego, el pueblo con los montoneros federales, las chumas irigoyenistas, los cabecitas negras peronistas, el cordobazo, todos estos fenómenos, ¿no? Me parece. En Caracas estuvieron varios días ellos, por cuanto no se resolvía bien si ellos iban a volver, los corredores, por mar o lo iban a hacer de nuevo en la ruta. Al punto que en la propia llegada había, en ese momento, recién se descubre en estado de conciencia cuál era la dificultad para volver. Lo hicieron poco menos que una carrera obligada. Volver era una odisea. Pero lo mejor de todo fue el recibimiento. Fue algo espectacular, fue algo espectacular. Tengo entendido, o sea, por lo que decía mi padre, ya prácticamente de Pergamino para acá, era de gente y gente en la ruta hasta la Avenida General Paz. Fue impresionante. Ha sido una carrera de relieve sensacional, prueba del tesón y la fraternidad argentina hacia todos los pueblos de América. La recepción es cariñosa y la gente llega a exponer sus vidas en el afán de ver y tocar a sus ídolos. Son esperados los bravos volantes que enhebraron con sus coches de acero pueblos y naciones, agitando los pulsos de sus motores en una alegre algarabía de hermandad. Evoquemos en medio del júbilo a los que quedaron en el camino, a los que dieron su sangre por el progreso en los campos fraternos de la paz. Al haber la carrera tocado a tantos países, tendría que haber tenido algo de la unión de esos países hacia la República Argentina también. Uno anda ahí dando vueltas entre la gente, algunos dicen, esta gente, el hijo de los hermanos argentinos, dicen. Ellos, por eso te digo, eso le ha hecho una marca al pueblo. No atraviesa solo estados y naciones. Atraviesa, digamos, territorios que podríamos pensar previos a las naciones, anteriores al trazado de las fronteras nacionales. Eso es interesante y eso revela un punto de confraternidad muy grande también. Yo creo que esta manifestación en el plano del deporte forma parte de su concepción, que el propio país es la América Latina en su conjunto. Nosotros trabajamos primero para la República Argentina, después para el continente americano y luego para los otros pueblos de la tierra. Y lo he dicho porque eso es lo que quiere mi pueblo. ¿Sí o no? Además son las patrias chicas. El imperialismo quiere patrias chicas, dividir para reinar, ¿no? Pero que el asunto es conformar una patria grande, que Bolívar quiso hacerlo en 1826 en el Istmo de Panamá y no pudo. Después dijo aquella frase famosa, hemos arado en el mar. ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que ayudemos a que se realice la unión de todos los pueblos americanos? ¡Viva la unión de todos los pueblos americanos! ¡Viva la patria! Que en realidad, si uno quisiera hablar de esta carrera automovilística, en realidad lo que está expresando de un modo u otro, lo que uno podría decir como el simbolismo, sería la necesidad de unidad.
Argentina tiene una historia maravillosa, ¿viste?, del automovilismo. Y para mí fue un boom, porque eso no va a ser nunca más. Yo no sé si estos 100 años que me quedan me voy a olvidar. Que va a ser difícil. Pero bueno, si se hace, voy de vuelta. Mira, significa todo, porque conocí lo que no hubiera conocido. Y para nosotros era una aventura, porque dijimos 10.000 kilómetros. Y bueno, vamos a ir. El asunto era llegar y dar la vuelta. Por eso lo dijo Fangio una vez. No es cuestión de llegar primero, sino saber llegar. Las carreras nunca se abandonan. Aunque sean 3 ruedas, tenés que andar. Había gente que nos venía a saludar y el honor de ser argentino, venían a saludarnos a nosotros y ponían letreros que decían arriba los Che, arriba los Che. Dice que nadie quede enfadado. Y aconsejo como pienso, que el hombre vale por dentro, pero después es comprado. Por plata queda juntado uno 300 cordilleras, porque la vida rutera aquel que se cree muy grande, se pone al lado de los Andes y es un enano cualquiera.
Que esa carrera, que tenía un poco el trayecto que nosotros hicimos, aunque nuestro trayecto no era fijo, sin embargo, nosotros esperábamos al norte, y a veces, para darle un límite, bueno, llegamos hasta Caracas, o llegamos hasta México. Es muy importante el hecho de que al haber hecho eso, haberse ejecutado esa carrera, haber llegado a la gente, pues reanimar a nuestro entusiasmo por el viaje, que nunca faltó, pero siempre aquellas cosas que confirmaban la posibilidad de hacerlo, nos apoyábamos en eso. No hace falta salir del país para conocer. Un viaje cualquiera te hace ver el mundo de otra forma. Y así que yo siempre a los jóvenes les aconsejo eso, que hagan del deporte un trabajo y del trabajo un deporte.